Muy buenas noches. Y vengo hoy con el corazón abierto a platicarles un poco de lo que ha sido mi historia. Bueno, pues yo soy de San Juan del Río, Querétaro, soy la menor de 4 hermanos, la única mujer, la más chica. Me casé a los 2 meses de casada, cumplí los 16 años y fue toda una aventura y un cambio de vida, donde formé una familia, diríamos, estable, contenta, feliz, donde hacía el deporte que me gustaba, amaba en ese entonces a mi ex esposo, 2 hijos maravillosos, y donde mi esposo era paracaidista militar, salto de guerra y salto libre, tenía una escuela, y donde yo siempre fui temeraria, me gustaban las motos, la carrera de coche, siempre fui muy inquieta, y me invitaba siempre a hacer un salto en paracaídas, pero en eso sí decía yo, no, esto es para personas que están dementes o están bastante locos, yo un salto en paracaídas, eso sí jamás. Y bueno, una vez ya siguiendo la técnica, ayudándole, apoyándole en la escuela de paracaidismo, sabía todo perfectamente, el doblado del paracaídas, los tiempos para cómo hacer el salto y bueno, me dice, tú lo que tienes es miedo y por eso no quieres saltar. A mí no me podían decir que yo tenía miedo porque eso no era para mí. En ese momento me puse el paracaídas, me ajusté el uniforme y me subí al avión, hice mi primer salto, donde yo fui la más sorprendida porque sentí una expansión y una libertad increíble. Me gustó y dije, bueno, yo de aquí soy. Así que de ahí tuve la facilidad de hacerlo, hice el segundo salto y regresé ese mismo día con un trofeo a mi casa y lo de menos era el trofeo, era toda esta sensación y toda esta adrenalina y todo esto que me expandía mi cuerpo y que todavía lo sentía. Y tuve facilidad así constantemente de seguir saltando y fui durante 4 años campeona nacional de paracaidismo, competí en Panamericanos y salté en varios lugares de la República, era entrevistada, admirada, reconocida, salía en los periódicos y un poco soberbia y orgullosa. Pero un 24 de febrero en ese entonces el presidente Miguel de la Madrid y el general secretario Arévalo Gardoqui, donde para esto pues yo me apasioné mucho en el paracaidismo y salían muy caros los saltos y ir a Tequesquitengo cada 8 días era el costo muy alto, así que le dije a mi ex esposo que ¿por qué no me metía de contrabando en los saltos del ejército donde no costaban y podía ponerme el uniforme, era el comandante de paracaidistas en ese entonces él, y no había problema porque yo entrara y saltara y yo lo que quería tener era un avión enfrente, un helicóptero enfrente, pero vivir en el aire, esta expansión y esta libertad que cada vez me apasionaba más. Y así un día nos descubrieron, pero nos sorprendimos porque el general le llamó la atención que fuera una mujer y estuviera haciendo estos saltos y me invitó a pertenecer al ejército de una manera muy especial, no haciendo guardias, pero sí siguiendo la escuela de paracaidismo y ejecutando los saltos y aprendí a hacer todos los ejercicios que esto requiere dentro del salto militar, porque esto requiere de mucha exigencia, hay que correr 20 kilómetros diarios, hay que fortalecerse mucho y bueno, yo decía, ¿por qué las mujeres no? Si sí podemos, y fue un reto muy grande, donde me hice respetar por los militares, por los soldados, que al principio decían, ay, es mujer, y se burlaban un poco, ¿no? En aquellos tiempos que eran diferentes, hace 32 años, van a ser el 24 de febrero, y donde me gané el respeto poco a poco porque les decía, si yo puedo hacerlo y hago lo mismo que ustedes y hago mejores marcas, pues entonces dejen de faltar al respeto y obedezcan lo que les dije, porque así estuve teniendo mucho éxito hasta donde obtuve el grado de subteniente.
Igualmente tuve facilidad y también reconocimientos con decoraciones y esto fue transformando mi vida en satisfacción. Mis hijos crecían bien, en escuelas bien, y tanto económica como en la escuela de paracaidismo nos iba muy bien. Y un 24 de febrero en Iguala Guerrero, donde se inauguraba el Día de la Bandera hace 31 años, ahí fue donde dio un giro mi vida y cambió después de tenerlo todo, a ir a un hospital durante 3 años, donde recuerdo que ese día yo era el verde, iba el blanco un sargento y el rojo mi ex esposo. Hicimos la formación perfecta, nos separamos, pero había muchísimo viento y yo iba hasta al presidium, iba a chocar y no podía hacer eso, así que frené de más, estolió el paracaídas y me vine al vacío de unos 25 o 30 metros, donde el reserva del paracaídas a esa altura ya no es posible abrir. Quedó en el cuello, hizo palanca y recuerdo cómo tronaron todos mis huesos. De ahí sentí una luz muy grande, todo veía en cámara lenta, hasta que despertó en mí un dolor muy profundo del cuello, donde únicamente sentía la cabeza. No sentía mi cuerpo durante 3 años, únicamente la cabeza, y conectada por oxígeno, sondas, una tracción cefálica de 18 kilos, 3 agujeros primero y otras 4 perforaciones después porque no soportaba el peso mi cabeza, y donde no sabía si el dolor más fuerte era el físico o el del alma, que mis hijos estaban abandonados. A los 6 meses de mi accidente se fue mi ex esposo y se quedaron a la deriva. Y yo regreso a una realidad donde conocí los sentimientos más fuertes y profundos, como es el dolor, la desesperación, la impotencia, el coraje, que paradójicamente ahora digo bendito coraje porque era el que me mantenía viva, y decía yo que aunque fuera con la cabeza, pero yo tenía que sacar a mis hijos adelante. Y esa soberbia seguía porque llegaban con regalos, frutas, despensas que nos querían regalar y ayudar, y yo cerraba la puerta y les decía a mis hijos que la cerraran y que no quería limosnas de nadie, que teníamos que sobresalir y teníamos que salir adelante. Después de tener escuelas, mi hijo de karate, natación, mi hija de ballet, hawaiano y buenas escuelas, pasaron a dejar todo esto, a usar uniformes usados, libros usados, y mi hija con éxito seguía siendo una gran estudiante, pero enmudeció y no hablaba. Mi hijo lo expulsaron de 9 escuelas diferentes y fue como si hubiera explotado una granada en mi familia. Y una ocasión llegó mi hijo y me jalaba y me despertaba, mamá, por favor ya, levántate, no puedes estar ahí. Entraba una desesperación y donde yo no sabía dónde poner tanto coraje, me rebasaba y los insultaba, les gritaba, los maltrataba. En la noche lloraba, me arrepentía, pero otro día volví a hacer lo mismo. Después de ver psicólogos, psiquiatras, curanderos, médicos, personas que daban pláticas, no le encontraba sentido a la vida. Y decía yo, pues creo que si yo me suicido, esto va a ser más fácil para ellos. Un tiempo van a sufrir un ratito, pero no van a tener esta carga. Mi hija tenía 11 años y mi hijo tenía 4 años cuando fue mi accidente. Así que maduraron y como siempre digo, de las cosas que queremos que son muy malas, cuando vemos el lado opuesto, también hacen cosas buenas porque en este momento no se les ha cerrado el mundo, son unos guerreros, se hacían lo que podían, como podían, y aparte tenían que cuidar a una mamá que no se movía. Yo creo que pudimos atravesar el infierno en algunas ocasiones, como les decía, pero de ahí llegaron un día unas maestras que me llamó la atención por una vecina, el día que yo tenía planeado suicidarme.
Y me llamó la atención porque me dijo, he visto a personas que mueven su cuerpo, pero no se mueven internamente. Tú tienes un volcán dentro. ¿No quieres venir con nosotros y seguir un proceso terapéutico? Yo no sabía qué era eso, pero atrás de esas palabras, atrás de esa mirada, atrás de todo esto, yo sentí algo como nunca había sentido, algo muy profundo, como que alguien me daba la mano por primera vez verdaderamente, con un amor incondicional y con un desinterés. Algo profundo pasó dentro de mí que decidí que desde donde estaba, como estaba, sin mover absolutamente nada más que los ojos, yo iba a sacar a mis hijos adelante. Es un instante para decidir lo que queremos, un instante. A veces nos tardamos meses, años y perdemos mucho tiempo sin tomar una decisión, pero cuando decidimos desde el fondo de nuestro ser, esto trasciende. Y empezamos a vender cosas, mi hija me apoyaba mucho, yo pensaba y ella ejecutaba. Íbamos de compra a Tepito y traíamos cosas a San Juan del Río, de San Juan del Río llevábamos artesanías a México y así las ventas iban siendo mejores y a través de ir cada 8 días que iban a visitarme estas personas para lo que se llama terapia, que yo le llamaría de otra forma, pero que fue curando mi alma, se iba curando mi cuerpo y iba yo teniendo movimiento. En una ocasión una de ellas me dijo que se había caído y tenía una pierna enyesada y me decía, pues a mí se me va a quitar con el tiempo, pero tú nunca más vas a volver a moverte. Esa vez la recuerdo que desde donde estaba, no sé cómo, pero me levanté, me puse de pie, fue un milagro con la lesión que yo tengo, derrame de médula, y como estoy, es algo imposible. Mi caso está registrado en Washington como único, porque no es posible la lesión que tengo y que yo pueda ponerme de pie. Soy una mujer de fe desde ese instante y poco a poco mejoraba mi movimiento interno y mi movimiento externo, así que las ventas iban mejor, compramos un coche, después una camioneta, después un terreno porque yo soñaba por hacer una casa adaptada para poder desplazarme con facilidad, después de pasar muchas vicisitudes. Y una vez que lo realicé y que pasó el tiempo, ese día que yo estrenaba mi casa en el jardín, sentí una expansión más increíble que cuando fue mi primer salto en paracaídas. Yo sentía que era algo divino que despertaba en mí y que por primera vez me sentía agradecida con mi silla de ruedas y que sentí que era yo mucho más que este cuerpo, que mi cuerpo era algo transparente, sentía el pasto, sentía el sol, sentía un maestro a toda la naturaleza en ese momento, donde nació un agradecimiento profundo y decía yo, esto no puede ser más que Dios, la naturaleza, el universo, ¿qué es esto? Estaba yo hasta un poco como si estuviera yo un poco tomada. En ese momento me fui a México y dije, no, abandoné mi casa, ya no seguí viviendo ahí. Le dije a mis maestras, creyeron en mí, que yo quería compartir esto con personas con discapacidad, que éramos más que este cuerpo, que el verdadero cuerpo está dentro de nosotros y que siempre vivimos hacia afuera y que nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo verdaderamente era esa intención y esa fuerza que vivía dentro de nosotros, que podíamos ser felices, que yo era más feliz que cuando caminaba y yo decía y hablaba y les decía, creyeron en mí y así fue como empezamos a fundar la Fundación FADI para ayuda a personas con discapacidad, que ha tenido mucho éxito y que se ha expandido y que sé y estoy segura, como dice, que cuando pones la intención y fuerza en tu corazón, la vida acomoda los elementos necesarios para que realices tus sueños. Yo realicé lo que tanto soñé y hace poco que fui a México y que se hizo una inclusión laboral ahora y que se unieron Vida Independiente, Altía y FADI, esto ha crecido y se ha expandido. Hace 10 años me retiré y me vine a San Juan del Río porque me habían desahuciado ya una persona con discapacidad y con esa gravedad,
pues lo de menos es estar sentada, la digestión, la circulación, todo esto es complicado, es lento, no hay una discapacidad igual a otra. Y ha sido extenso conocer cada discapacidad que es diferente. Yo empecé a dirigirme a las personas más necesitadas, que nunca salen de su hogar y que aparte ser discapacitado y ser pobre es terrible, y sigue el índice de suicidios en la discapacidad, de que vivimos menos tiempo que una persona que camina. Y pues nuevamente sigo siendo una mujer de fe, porque pues aquí estoy con ustedes y me siento bien, me siento contenta, me siento en paz y sobre todo agradecida. Y me preguntan, ¿cómo le haces para estar contenta? ¿Cómo le haces para estar en paz? He aprendido también en tantos caminos que hay ahora, de cursos, de yoga, de conciencia sensorial, de semiología de la vida cotidiana, de todo esto que nos exigían en la escuela, porque para esto mi maestra, cuando llevé mi proceso terapéutico, me invitó a la escuela humanista, donde estuve 7 años, me levantaba a las 4 de la mañana, a veces dormía a las 12 de la noche, pero yo tenía esa intención, esas ganas de ser algo y cambiar mi vida para bien, aunque fuera con lo que tuviera. Si no podía mi cuerpo, pues pedía a quien me ayudara, a quien me sacara, a quien me subiera. Viajaba a veces sola y a veces no traía la silla de ruedas porque no cabía si me daban algún aventón. Y bueno, cosas que pasé, pero lo más importante es esta fuerza, esta actitud que se empieza por ahí hasta ser un hábito y ir forjando ese carácter para una vez crear el destino. Somos creadores de nuestro propio destino, no lo creemos, pero cuando lo empezamos a creer, creamos. Por eso el día de hoy admiro muchísimo a todos estos jóvenes que han podido lograr que estemos aquí con estas ponencias, con estas experiencias y con este aprendizaje de que todos somos maestros de todos cuando nos abrimos hacia la vida. Y ahora sé que soy mejor persona, puedo amar profundamente a mis hijos, a mis nietos. Actualmente tengo 5 nietos, la más grande ahora tiene 21 años y el más pequeño 6 años, donde he aprendido a expandirme también en ese amor tan grande, y el ejemplo lo han seguido, que saben perfectamente que cuando uno quiere el camino más cercano a Dios o a nosotros mismos, es el servicio desinteresado, el poder dar algo. Pero si no estamos listos, tenemos que empezar con un yo, hacia adentro de nosotros. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? Todos los días y en cada momento, en las cosas más sencillas, más pequeñas, es donde puede crecer el espíritu, y empezando por esa actitud que nos puede llevar a realizarnos en el amor. Y esto es lo que yo ahora siento, que amar la vida es cuestión de una actitud, pero una actitud desde que nos levantamos. Cuando vamos desde la mañana despertando, si volvemos hacia adentro y nos observamos, ¿cómo me siento? ¿Qué quiero? Porque desde que despertamos ya estamos en el deber hacer, en el querer hacer, y no nos damos unos segundos, unos minutos para de veras saber qué queremos, cómo quiero vivir el día de hoy. Todo esto que yo transmito a las personas con discapacidad, en este proceso terapéutico, llegar a de veras a caminar de otra manera, es en el respeto, en la responsabilidad, en el compromiso, en el cuidado, en tantos valores que hemos perdido y que no nos conocemos, y que todos somos únicos y perfectamente bien hechos para crear, pero el sentido de vida, lo que queremos, está la información dentro. Si cerramos un poquito los ojos y vemos hacia adentro, podemos darnos cuenta de más de lo que somos y quiénes somos y hacia dónde vamos. Ahí está la verdadera información. Sin tanto esfuerzo y sin tanto desgaste, en esa quietud
Y en esa tranquilidad descubrimos y he descubierto quién soy y qué quiero. Y yo decido hacia dónde voy. Muchísimas gracias.